¿Cómo está, pibe? Yo, todo bien, ¿no? Para este fin de semana. ¿Cuándo ya lo logramos o me confirmas? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te cuento que ando de viaje, pero yo creo que para mitades del mes que viene, que es yo 13, 14, voy a estar dándome tiempo y pues te caigo ya. De todas maneras yo te escribo anticipadamente y pues quedamos. Listo, papito. Como se dice, hablando se entiende la gente. 15, 16, 17, voy a estar pendiente a esos días, hermano. Ya sabes, 2 días antes me confirmas y se arma y se filma todo, hermano. Porque ahí los chanks están ahí, hermano. Varios cuates se están yendo igual. Papi, se están yendo. O sea, eso es ya, chao, no ve. Se finí, chao, chao. Se están yendo, pero es la vida, papi. Es la vida. Desde hace mucho tiempo he estado hablando con una persona que trabaja o frecuenta en un denominado cementerio de elefantes. Y para las personas que no sepan qué significa esto, un cementerio de elefantes es un lugar donde personas sin rumbo y muchos vicios terminan sus últimos días alcoholizándose hasta perder la vida. La razón es debido a que en su mayoría estas personas sufren de muchos problemas que los llegan a afectar física y más que todo emocionalmente. De hecho, la película Cementerio de Elefantes del director Tonchi Antesana hizo famoso todo este tema, retratando detalladamente cómo es que funciona todo esto. El cementerio de elefantes a día de hoy aún es un secreto a voces. Es algo que muchas personas creen y otras personas no. Y la realidad es que esto aún está pasando. Más que todo en un país donde el consumo de bebidas alcohólicas es excesivo. Y en este video entraremos a un supuesto cementerio de elefantes para ver cómo es este lugar, en qué condiciones se encuentra, qué es lo que se hace, qué podemos ver, qué podemos sentir. Y por supuesto, por obvias razones, no voy a revelar la ubicación del lugar, la identidad de la persona, porque yo no quiero generar problemas a esa persona, ni tampoco quiero tenerlos yo. Ya que acceder a este tipo de lugares y más que todo poder grabarlos es muy pero muy complicado. Así que bueno, empecemos con este video. Autoridades intervienen en un cementerio de elefantes en la zona 16 de julio. Hay aprendidos. Es un lugar en el cual uno paga para morir en realidad. Vamos a unos bares en Bolivia, a donde muchos indigentes llegan dispuestos a beber hasta la muerte. Literalmente, eso no es una exageración, es un verdadero submundo. Tenemos algunos hogares, pero no te vamos a dar todo porque me matan, viejo, ¿explicas? Esto está en construcción, ya lleva ya 4 años y todo ello. Por ejemplo, aquí es el baño y todo esto, piensa ser más o menos como un restaurante. Y así por aquí vamos a... Bueno, vamos ingresando y evidentemente Vaya la construcción de maderas, botellas, subí. varios sacos utilizados en construcción. Miren, hay muchos escombros, plastoformos, mallas, maderas utilizadas, pero bueno, hay que subir. Esto, como ves, ya no funciona como herrería ni nada. Ya hace un mes que hemos botado a todos los chitos, pues creo levantar un edificio. ¿Me dejo entender? Mira, aquí están las cosas, las macanas. Hemos hecho ayer, anteayer una paliera, que esto sigue desde aquí. O sea, literalmente allá es donde estaban todos los borrachos tomando. O sea, ahí tomaban. Sí, pasaba, vas a ver el detalle, digamos, mira. Aquí algunos dormían, a veces nos traemos colchas, mira, colchas traíamos, botellas, aquí todavía, creo que todavía esto todavía funciona, mira. Mira, estas cosas, ¿verdad? Como puedes ver, creo que es... Oye, cuidado que pisas. Ah, perdón. Bien, ya acabaron de ver las cosas y vamos a empezar a verlo detalladamente. Todo lo que hay acá es que, para empezar, el olor es bastante fuerte. Está un poco fétido porque tienes una mezcla de olores de bebida, hasta incluso heces fecales y... ¿Cuánto tiempo lleva funcionando como cementerio de elefantes? Esto ya lleva 4 años todavía. 4 años. Como te dije, hace un mes, 2 meses hemos empezado a botar todos los ranchos para levantar esta construcción. Ah, ya. Sí, porque literal aquí está oliendo feo. Y bien, acá vemos una botella de cerveza toda vieja, no sé de cuánto tiempo sea esto. Esta botella de Caprice es reciente. Creo que esta botella tenía un poco de cerveza, pero
Es que hay muchas cosas, literal. Luego acá tenemos una bolsa de coca. No sé si tenga coca. Bueno, sí es coca. Vamos por acá y un balde. Supongo que tiene la bebida Tampico. Esto es vodka. Me imagino que han mezclado esto con eso para llegar a esto, pero está todo prácticamente roto. Acá hay más escombros. Mira esto. Literal, este six de cerveza sigue intacto, pero está medio que roto. Está roto. O sea, supongo que está nuevo, pero está escapando la cerveza, pero hay más cosas. Aquí hay más latas de cerveza. Mira esto. 3 plumas. A ver, por acá hay más botellas de cerveza. Supongo que esto lo utilizaban para dormir o para sentarse, no estoy seguro. Bueno, por acá hay más escombros. Acá tenemos una especie de zapatilla. ¿Qué? Ya, a ver. Mira, esto ya no es el baño, viejo. Puta, viejo, si ves el olor que botaban, viejo, de lo peor. Todavía ya pues está limpio. Aquí los borrachos cagaban, orinaban. Hasta consta que no dormían y tomaban aquí, ubicarse, o sea, está de lo peor. Todavía ya está algo presentable ya para la fachada final, se puede decir, macanas. Pero ayer, bueno, aún tenía un olor a mil diablos, viejo. Todavía ya puedes, pues no se puede estar más tranquilo, no sé, claro, no sé cómo lo despides, pero mil demonios. Bueno, Lo sorprendente era que ahí dormían. acá dormían Ahí igual. dormían. Y no le pasaba nada si estaban ahí echados en sus heces, en su caca, nada. La verdad, ni idea. Eso a veces en la mañana se iban, no sabía cómo, pero se iban. Aquí dormían, aquí tomaban borrachos. Bueno, también lo que había, digamos, ¿verdad? Claro. A pesar de que hayan limpiado, el olor aún sigue. Pero es loco pensar que acá orinaban, hacían sus necesidades y de paso dormían encima de todo eso. Incluso los cuartos, como tal, miren, son cortos, eso es menos de 1 metro. Y eso también. Pero ¿quién es? No, que no había nadie. La mierda, carajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, traguito. Quiero más trago. Trago. ¿Dónde está? Quiero más trago. Ya, apúrate. No, ya. Ahí quédate. Madre. Ya, espera. Vos más te vas a decir. Ya, vamos a tomar. Vos más. Ya, servite. Ya. ¿Quién es él? ¿Quién? Amigo es. ¿Sí? Amigo es el práctico, sí, mi amigo es. ¿Te vas a servir con nosotros si eres amigo? Sí, ¿Te vas a servir con nosotros? No, toma. Servite, papito. Servite, bro. Servite. Tomamos, pero... Por la mar. Yo la amo. Ya. Nunca lo voy a olvidar. Salud. Ella es todo en mi vida. Calma. Salud. Servite, papito, servite. Va a disculpar. No, tranquilo, papito. Servite, toma. Uno más. No. Uno más, toma. Va a disculpar. La Mari ya va a venir. Ya. Ahí a comprar pollito. Pero llámame con la experiencia. Te voy a llamar ahorita, ya. Servite, papito, No soy nada sin ella. Servite. Salud. Seco. Él es don Jorge.
su esposa falleció hace 3 años y creo que es inculpable. Era un tipo de bien, trabajaba y sus hijos le robaban el dinero y está donde está. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí. Viejo, lo tengo desde Navidad, pobre. No tiene dónde caer su muerto. Nunca le salían las últimas. Lo que me acaban de contar es muy fuerte, la verdad. Es feísimo ver a una persona en estas condiciones. La verdad es feo, en serio. No puedo describir cómo está viviendo ahí. Todo, o sea, en el ambiente y todo. Es un cuarto pequeño, 2 por 2 metros. Y ni siquiera eso es 1 metro por 1 metro. Servite, papito, servite. Salud. Sí, salud. La Mari está viniendo, tranquilo. Gracias, papi. ¿Sabes? Yo, ¿sabes que yo me aprecio harto a mamá? Sí, papito, lo sabemos. ¿Sí? Servite, toma. Miren, acá tenemos un balde de... Toma. Es orina. Es un balde de orina. ¿Qué más? Un balde de trago. Salud, Está todo botado. Acá hay más tragos, más botellas. Una botella grande. ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? ¿En serio? ¿Qué es esto? Eso, mira, ¿Qué mierda es esto? ¿En serio? No puedo creer que gente termine así. ¿Cómo es posible? Es que en serio, esto es una mierda. En serio, no puedo creer que esto esté pasando, en serio. Esto es muy fuerte, como lo dije. No me la creo. Es que es loco pensar que gente muere bebiendo, literal. Es que bebe hasta morir sin importarle nada. Es que es así, la mayoría de la gente que llega a parar en estos lugares lo hace por decepciones grandes en su vida, porque cree que no hay más que hacer en su vida, porque ya no tiene solución y el único remedio es beber hasta perder la conciencia. No, qué fuerte, en serio. Esto es muy fuerte. Pobre hombre, en serio. Pobre hombre. Imagínense, esto es solo un ejemplo de muchos. O sea, esto puede pasar cualquier... Todavía no. Sí, todavía. Así nomás es viejito. Y pensar que esto era una casa normal y todo, y a mi papá traía que sus amigos. O sea, así es como se ha vuelto un cementerio de elefantes. Mi papá traía sus amigos. De un mes para otro, aquí nomás se paraba, viejo. Igual como el señor, como don Jorge. Sus hijos lo abandonaban, se iban a beber. Creo que tienen traumas desde pequeño, o sea, imagínate, digamos, ese caso. Qué feo, en serio, qué fuerte. Está lo último. O sea, ¿y cómo va a acabar? O sea, ¿qué van a hacer con él? Lo vamos a convertir en suyo, es lo que hay, digamos. ¿Es eso o que sigan sufriendo? Qué fuerte, en serio. No puedo creer que esto está pasando. Muchas personas llegan al cementerio de los elefantes por desilusiones, fracasos personales y muchos otros fuertes motivos que los persiguen día a día y les convencen que su vida no tiene más sentido y la única solución es morir.